La mañana de aquel martes de octubre era como cualquier otra en Ciudad de México. El cielo, teñido de gris por la contaminación, pesaba sobre los hombros de María Fernanda López como una manta de plomo. Llevaba ya 5 horas caminando por las calles del centro, con su carpeta de currículums cada vez más delgada, pero sin ninguna respuesta positiva. A sus 25 años, María Fernanda nunca se había sentido tan derrotada. Hacía apenas una semana que la habían despedido de la papelería en Iztapalapa, donde trabajaba desde hacía 3 años. Recorte de personal, le habían dicho, como si esas 3 palabras pudieran explicar por qué ahora no podría seguir ayudando a su abuela Guadalupe con los gastos de la casa. El edificio frente a ella, la imponente Torre Reforma, se alzaba como un gigante de cristal y acero hacia el cielo, burlándose de su pequeñez. María Fernanda se detuvo un momento en la base de la escalinata principal, sintiendo como el mundo comenzaba a girar a su alrededor. No había comido nada desde el café con pan dulce que su abuela le había preparado en la madrugada. Solo un momento, pensó, sentándose en uno de los escalones. El mareo se intensificó, y las voces de la gente que pasaba comenzaron a sonar cada vez más lejanas. Intentó buscar una botella de agua en su bolso gastado, pero sus manos temblaban demasiado. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el reflejo del sol en los cristales del edificio, tan brillante que parecía un faro en medio de la ciudad. No supo que, desde el piso 42, unos ojos la observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Emiliano de la Vega había estado en medio de una videoconferencia cuando algo llamó su atención por la ventana de su oficina. Al principio pensó que era solo una más de las miles de personas que pasaban cada día frente al edificio de su empresa. Pero había algo en la forma en que aquella joven se movía, en la dignidad con la que llevaba su ropa sencilla y su carpeta de documentos, que le resultó magnético. Cuando la vio desplomarse en la escalera, Emiliano hizo algo que sorprendió incluso a él mismo. Interrumpió la reunión con sus inversionistas japoneses y se dirigió al elevador. Por primera vez en años, el hombre que lo controlaba todo sintió que algo más importante que los negocios estaba sucediendo en las escaleras de su edificio. El destino, caprichoso como siempre, acababa de tender sus hilos invisibles entre 2 almas que, hasta ese momento, vivían en mundos completamente diferentes, y todo comenzó con un desmayo en una escalera. Los tacones de los zapatos italianos de Emiliano resonaban contra el mármol mientras bajaba apresuradamente las escaleras del vestíbulo. El guardia de seguridad, que nunca lo había visto moverse tan rápido, lo miraba con asombro. A sus 32 años, Emiliano de la Vega era conocido por su compostura impecable y su frialdad calculada en los negocios. Pero algo en aquella escena había atravesado su coraza. Cuando llegó a la entrada, ya se había formado un pequeño grupo de curiosos alrededor de la joven inconsciente. Sin pensarlo 2 veces, Emiliano se abrió paso entre la multitud. «Por favor, den espacio», ordenó con una voz que no admitía réplica. «Señorita, ¿puede oírme?» María Fernanda comenzó a recuperar la conciencia lentamente. Lo primero que percibió fue un aroma a sándalo y bergamota, tan diferente a los olores habituales de la calle. Luego, una voz grave y preocupada. Cuando abrió los ojos, se encontró con una mirada color avellana que la observaba con intensidad. «¿Se encuentra bien?», preguntó Emiliano, sosteniendo suavemente su brazo para ayudarla a incorporarse. «Sí, yo... lo siento mucho», balbuceó María Fernanda, sintiendo que las mejillas le ardían de vergüenza. «Solo fue un mareo. No he comido bien hoy». Emiliano hizo una seña a su asistente, que apareció como por arte de magia con una botella de agua y un paquete de galletas. María Fernanda intentó rechazarlos, pero la firmeza en la mirada de aquel desconocido elegante no dejaba lugar a negativas. «Insisto», dijo él, extendiéndole la botella. «Mi auto está esperando. Puedo llevarla a donde necesite ir». «No, por favor, no es necesario»,
respondió ella poniéndose de pie con dificultad. Ya me siento mejor, y no quisiera causar más molestias. Había algo en la dignidad de su rechazo que conmovió a Emiliano aún más. No era la respuesta ensayada de alguien buscando atención o favores. Era genuina, como todo en ella parecía serlo. Al menos, permítame asegurarme de que puede caminar bien, insistió él. María Fernanda asintió, bebiendo pequeños sorbos de agua. Mientras recuperaba el color en las mejillas, Emiliano notó los detalles. Su ropa modesta pero impecablemente limpia, el bolso remendado con cuidado, la carpeta de documentos que aferraba como si contuviera tesoros. «Gracias por su ayuda, señor», dijo ella dejando la frase en el aire. «De la Vega», completó él, sorprendiéndose al ver que el nombre no provocaba ninguna reacción en ella. Era la primera vez en años que alguien no lo reconocía instantáneamente. «Muchas gracias, señor de la Vega. Debo irme ya», respondió ella con una pequeña sonrisa, recogiendo su bolso. En su prisa por marcharse, no notó que su pequeña agenda verde se había caído del bolso. Emiliano la recogió, pero cuando levantó la vista para llamarla, ella ya se había perdido entre la multitud. Se quedó allí, sosteniendo la agenda, mientras una sensación extraña se instalaba en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, Emiliano de la Vega sentía que acababa de dejar escapar algo importante. Aquella noche, en su ático con vista al Paseo de la Reforma, Emiliano no podía concentrarse en los informes financieros que normalmente consumían sus veladas. Sobre su escritorio de caoba descansaba la pequeña agenda verde, tentándolo como una fruta prohibida. Después de servirse una copa de mezcal, finalmente cedió a la curiosidad. Al abrir la agenda, encontró una caligrafía ordenada y delicada que llenaba las páginas con sueños y proyectos. Proyecto Mariposas, taller de costura sustentable para mujeres de Chiapas, materiales reciclados, plus diseños tradicionales, plus moda consciente, ideas para microcréditos comunitarios, sistema de apoyo mutuo entre vecinas del barrio, recordatorio, el fracaso no es caída, es aprendizaje. Mañana será otro día. Entre las páginas también había recortes de periódicos sobre emprendimiento social, pequeños dibujos de diseños de ropa y listas de contactos de artesanas indígenas. La última entrada, fechada ese mismo día, decía: «Querida yo del futuro, hoy fue otro día difícil, pero recuerda lo que decía la abuela Lupe. Las flores más hermosas crecen en los terrenos más áridos. No te rindas». Emiliano cerró la agenda con cuidado, como si acabara de leer algo sagrado. En 15 años dirigiendo una de las empresas más poderosas de México, había visto innumerables planes de negocios y proyecciones financieras. Pero nunca había encontrado tanto corazón y propósito en tan pocas páginas. Llamó a Sofía Mendoza, la directora de su fundación benéfica, una iniciativa que había creado más por imagen corporativa que por verdadera convicción. «Necesito que localices a alguien», dijo sin preámbulos. «Una joven que estuvo hoy en la entrada del edificio. Debe tener unos 25 años, cabello negro largo, vestía una falda azul marino». «¿La chica del desmayo?», interrumpió Sofía. «El personal de seguridad ya me informó del incidente. ¿Hay algún problema legal que debamos manejar?» «No, no es eso», respondió Emiliano, irritado por la suposición. «Quiero ofrecerle trabajo en la fundación». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿En la fundación?», preguntó Sofía con cautela. «Emiliano, llevamos meses intentando que te involucres más en los proyectos sociales, ¿y ahora quieres contratar a una desconocida que se desmayó en la entrada?» «Sofía, acabo de leer más visión social en una pequeña agenda que en todos nuestros informes de impacto comunitario juntos. Encuéntrala». Mientras colgaba el teléfono, Emiliano volvió a abrir la agenda en la última página. Había una frase subrayada varias veces. «Los sueños no tienen precio, pero construirlos cuesta trabajo. No dejes que nadie te diga que no puedes».
Por primera vez en años, el hombre que lo tenía todo sentía que le faltaba algo esencial, y ese algo había comenzado a tomar forma en las páginas de una agenda verde. María Fernanda estaba sentada en la pequeña cocina de su casa en Iztapalapa, compartiendo un café con su abuela Guadalupe. El aroma a pan recién horneado llenaba el ambiente, mezclándose con el sonido de la radio vieja que transmitía boleros antiguos. «Mija, ¿y tu agenda verde?», preguntó la abuela mientras servía más café. «Siempre la cargas para todos lados». María Fernanda sintió un vacío en el estómago. Había estado tan avergonzada por el incidente en la Torre Reforma que no se había dado cuenta de la pérdida hasta ese momento. «Ay, abuelita», suspiró, «creo que la perdí ayer cuando me sentí mal en el centro». Guadalupe observó a su nieta con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las palabras. «A veces perdemos algo para encontrar algo mejor, mi cielo», dijo la anciana con una sonrisa misteriosa. El timbre del teléfono interrumpió su conversación. María Fernanda contestó, esperando otra negativa de alguna de las tantas empresas donde había dejado su currículum. «¿Señorita María Fernanda López?», preguntó una voz profesional. «Le hablo de la Fundación Esperanza Viva. Nos gustaría programar una entrevista con usted para el puesto de coordinadora de proyectos sociales». María Fernanda casi dejó caer el teléfono. Nunca había enviado su currículum a esa fundación. «Debe haber un error», respondió. «No hay error, señorita López», interrumpió la voz. «Su perfil ha llamado nuestra atención y nos interesa conocerla. La entrevista sería mañana a las 10 a.m. en nuestras oficinas de la Torre Reforma». La Torre Reforma, el lugar donde se había desmayado. María Fernanda sintió que el destino le estaba jugando una broma elaborada. «Señorita López, ¿sigue ahí?» Sí, aquí estoy», respondió ella, mientras su abuela la miraba con curiosidad. «Estaré ahí mañana». Después de colgar, María Fernanda se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono como si fuera un objeto extraño. «¿Qué pasó, mija?», preguntó Guadalupe. «Me llamaron para una entrevista, abuela, en una fundación importante, pero yo no mandé ninguna solicitud». Guadalupe sonrió mientras recogía las tazas de café. «¿Ves? Te dije que a veces hay que perder algo para encontrar algo mejor», dijo la anciana con un brillo en los ojos. «Ahora vamos a planchar tu mejor vestido. Mañana tienes que brillar, mi niña». Esa noche, mientras planchaba su vestido azul más formal, María Fernanda no podía dejar de pensar en los ojos color avellana del hombre que la había ayudado. ¿Sería posible que...? No, seguramente era solo una coincidencia. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo momento, Emiliano de la Vega releía por enésima vez los proyectos escritos en una pequeña agenda verde, preparándose para una reunión que cambiaría 2 vidas para siempre. El vestíbulo de la Torre Reforma lucía diferente a la luz de la mañana. María Fernanda, vestida con su mejor conjunto azul y unos zapatos prestados por su vecina Carmen, atravesó las puertas giratorias intentando no mirar las escaleras donde 2 días antes había protagonizado aquel vergonzoso episodio. En la recepción, una mujer elegante de mediana edad la esperaba con una sonrisa profesional. «Señorita López, bienvenida a Fundación Esperanza Viva. Soy Sofía Mendoza, directora ejecutiva». Mientras subían en el ascensor hacia el piso 38, María Fernanda notó que Sofía la estudiaba con curiosidad apenas disimulada. El silencio entre ellas se llenaba con el suave zumbido del elevador y el latido acelerado de su corazón. La oficina de la fundación era un espacio luminoso con ventanales del piso al techo y paredes decoradas con fotografías de proyectos sociales. Sin embargo, había algo en el ambiente que sugería que el lugar no era utilizado con frecuencia. «Siéntese, por favor», indicó Sofía, señalando una silla frente a una mesa de reuniones. «Antes de comenzar, ¿le gustaría un café?» «No, gracias», respondió María Fernanda, recordando su último desmayo. «Estoy bien así». «Perfecto», dijo Sofía abriendo una carpeta. «Cuénteme, ¿qué sabe sobre nuestra fundación?»
María Fernanda respiró profundo. Era el momento de ser honesta. En realidad, señora Mendoza, debo confesar que no envié ninguna solicitud a la fundación. Ni siquiera sabía de su existencia hasta ayer. Me sorprendió mucho recibir su llamada. Sofía sonrió, y por primera vez su expresión pareció genuinamente cálida. Lo sé, respondió, pero alguien muy importante vio algo especial en usted. Y después de leer sus ideas sobre proyectos sociales, debo decir que comparto su opinión. María Fernanda sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Mis ideas? Se refiere a su agenda verde, completó Sofía, sacando el familiar cuaderno de un cajón. Cayó en las manos correctas. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. María Fernanda se giró y se encontró cara a cara con Emiliano de la Vega. Él vestía un traje gris impecable, pero había algo diferente en su expresión, una suavidad que no estaba presente durante su primer encuentro. «Buenos días, señorita López», dijo con una voz que intentaba mantener un tono profesional. «Espero que se sienta mejor que la última vez que nos vimos». María Fernanda se sonrojó intensamente, pero mantuvo la compostura. «Mucho mejor, gracias, y gracias también por guardar mi agenda». «Sus ideas son demasiado valiosas para perderse», respondió él, sentándose frente a ella. «Especialmente su proyecto Mariposas. ¿Le gustaría contarnos más sobre él?» Durante la siguiente hora, María Fernanda habló con pasión sobre su visión de un taller de costura que empoderaría a mujeres indígenas, combinando tradición con sustentabilidad. Mientras hablaba, notó cómo los ojos de Emiliano parecían brillar con cada detalle que ella compartía. «Una última pregunta», dijo él cuando ella terminó su explicación. «¿Por qué escribe mensajes de ánimo para su yo del futuro?» La pregunta la tomó por sorpresa. Era algo íntimo, personal. «Porque a veces», respondió después de una pausa, «cuando el mundo parece cerrarte todas las puertas, necesitas recordarte a ti misma que vale la pena seguir tocando». Emiliano y Sofía intercambiaron una mirada. «Pues bien», dijo él levantándose, «creo que es hora de que empecemos a abrir algunas puertas juntos. Bienvenida a Fundación Esperanza Viva, señorita López». Las semanas siguientes transcurrieron como un torbellino para María Fernanda. La oficina, en el piso 38, comenzó a transformarse bajo su influencia. Las paredes, antes decoradas con fotografías genéricas, ahora mostraban rostros reales de las comunidades con las que trabajaban. El aire acondicionado ya no zumbaba en espacios vacíos, sino que refrescaba reuniones animadas con líderes comunitarios y artesanas. «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó Sofía una tarde mientras María Fernanda reorganizaba los muebles de la sala de juntas para crear un espacio más acogedor. Es decir, las ejecutivas de otras fundaciones no suelen sentarse en cojines en el suelo. Las ejecutivas de otras fundaciones tampoco suelen escuchar realmente a las personas que dicen querer ayudar, respondió María Fernanda con una sonrisa suave pero decidida. Si queremos que las artesanas de Chiapas se sientan cómodas compartiendo sus necesidades, debemos crear un ambiente que las haga sentir en casa. Desde su oficina en el piso 42, Emiliano observaba los cambios con una mezcla de fascinación y nerviosismo. La fundación, que había creado años atrás, más como una estrategia de relaciones públicas, estaba cobrando vida propia. Y en el centro de esa transformación estaba ella, con su energía contagiosa y su autenticidad inquebrantable. Una mañana, mientras revisaba los nuevos proyectos propuestos por María Fernanda, su asistente entró con expresión preocupada. «Señor de la Vega, la señorita López está en el lobby con un grupo de artesanas. Dicen que tienen una cita, pero no está en su agenda oficial». Emiliano se asomó por la ventana. Efectivamente, María Fernanda estaba abajo, rodeada por un grupo de mujeres que vestían huipiles tradicionales de colores vibrantes. Estaban riendo y compartiendo algo que parecían ser tamales caseros. Sin pensarlo dos veces, tomó su saco
y se dirigió al elevador. «Señor, su reunión con los inversionistas es en media hora», le recordó su asistente. «Cancélala», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo. «Esto es más importante». Cuando las puertas del elevador se abrieron en el lobby, María Fernanda lo vio y su rostro se iluminó. «Señor de la Vega, qué bueno que baja. Doña Lupita trajo tamales de chipilín y quería conocer al hombre que está haciendo posible el proyecto Mariposas». Una anciana de rostro arrugado pero ojos brillantes se acercó a él, ofreciéndole un tamal envuelto en hoja de plátano. «Gracias por creer en nuestras muchachas», dijo la mujer en un español mezclado con celtal. «Es la primera vez que alguien nos pregunta qué queremos hacer, en lugar de decirnos qué debemos hacer». Emiliano tomó el tamal, sintiendo el calor que atravesaba la hoja. Era tan diferente a los almuerzos de negocios, en restaurantes de lujo, a los que estaba acostumbrado, y de alguna manera se sentía más real. «El mérito no es mío», respondió mirando a María Fernanda. «Ella es quien realmente está haciendo la diferencia». Sus miradas se encontraron por un momento, y algo cambió en el aire entre ellos. Ya no eran solo el empresario y la coordinadora de proyectos. Eran dos personas descubriendo que, a veces, los sueños más bonitos son los que se construyen juntos. «¿Le gustaría unirse a nuestro almuerzo improvisado?», preguntó María Fernanda con una sonrisa tímida. Emiliano miró su reloj de diseñador, pensó en todas las reuniones que debería estar atendiendo y sonrió. «No se me ocurre una mejor manera de pasar la tarde». Una tarde de viernes, mientras el sol pintaba de naranja los ventanales de la Torre Reforma, Sofía observaba con curiosidad la transformación que había experimentado Emiliano en los últimos 2 meses. El implacable empresario que solía trabajar hasta la medianoche ahora encontraba tiempo para visitar comunidades y participar en talleres con artesanas. «¿Sabes que los accionistas están comentando sobre tus cambios?», mencionó Sofía mientras revisaban los últimos informes de la fundación. «¿Qué cambios?», preguntó Emiliano, aunque el ligero rubor en sus mejillas lo delataba. «Por ejemplo, que el temible Emiliano de la Vega ahora sonríe en las reuniones. Que cancelaste tu membresía en el club de golf para dedicar los sábados a visitar proyectos comunitarios. Que te han visto comiendo tamales en el lobby». Emiliano dejó los papeles sobre el escritorio y miró por la ventana. Desde allí podía ver las escaleras donde todo había comenzado. ¿Es tan malo que la fundación finalmente esté haciendo lo que siempre debió hacer? «No es malo», respondió Sofía con una sonrisa maternal. «Es hermoso, pero también es obvio que no es solo por la fundación». En ese momento unos golpes suaves en la puerta interrumpieron la conversación. Era María Fernanda, con su habitual carpeta de proyectos y una expresión radiante. «Tengo noticias increíbles», exclamó, olvidando por un momento las formalidades. «Las artesanas de Chiapas». «Oh, lo siento, ¿interrumpo algo?» «Para nada», respondió Emiliano levantándose. «Sofía ya se iba, ¿verdad?» Sofía rodó los ojos discretamente mientras recogía sus cosas. «Sí, claro. Los dejo con los proyectos». Cuando quedaron solos, María Fernanda extendió sobre el escritorio varios diseños de ropa y muestras de telas. Las artesanas han combinado técnicas tradicionales con materiales reciclados. «Mire estos bordados. Cada pieza cuenta una historia de su comunidad». Emiliano observaba, pero no precisamente los diseños. Se perdía en el brillo de los ojos de María Fernanda cuando hablaba de sus proyectos, en la forma en que sus manos danzaban en el aire mientras explicaba cada detalle. ¿Le gustaría venir mañana a conocer el taller?», preguntó ella, repentinamente tímida. «Las señoras han organizado una pequeña celebración por el primer mes del proyecto». «¿En Chiapas?» «Sí, sé que es lejos y que debe tener compromisos más importantes». «Iré», interrumpió él. «¿A qué hora salimos?» María Fernanda parpadeó sorprendida. «El autobús sale a las 6 de la mañana de la Terminal del Sur». «¿Autobús?», Emiliano sonrió. «Tengo una mejor idea. Mi helicóptero puede llevarnos». No,
Ella negó con firmeza. Si queremos que este proyecto funcione, debemos entender cómo viven y viajan las artesanas. Nada de helicópteros. Emiliano la miró con una mezcla de asombro y admiración. Cualquier otra persona habría saltado ante la oportunidad de viajar en helicóptero privado. Pero María Fernanda, fiel a sus principios, elegía el camino más difícil por las razones correctas. Terminal del Sur a las 6, entonces, concedió él. ¿Algo que deba llevar? Ropa cómoda, bloqueador solar y... Ella sonrió. Un estómago preparado para mucha comida tradicional. Cuando María Fernanda se fue, Emiliano se quedó mirando los diseños sobre su escritorio. Entre las telas y los bocetos, encontró una nota escrita con la familiar caligrafía que había conocido en aquella agenda verde. Los verdaderos cambios comienzan cuando nos atrevemos a ver el mundo a través de otros ojos. Nunca unas palabras habían resonado tanto en su corazón. La terminal del sur de la Ciudad de México bullía de actividad en la madrugada cuando María Fernanda llegó, frotándose los ojos por el sueño. Se detuvo en seco al ver a Emiliano de la Vega ya esperándola, vestido con jeans y una camisa casual, tan diferente a sus habituales trajes de diseñador. «Buenos días», saludó él, ofreciéndole un vaso de café. «Pensé que podrías necesitar esto». «Gracias», respondió ella, sorprendida no solo por el café, sino por verlo tan normal. «¿Hace mucho que espera?» «Lo suficiente para comprar los boletos», dijo él, mostrando 2 tickets. «Y por favor, cuando no estemos en la oficina, tutéame». El viaje en autobús fue una revelación para Emiliano. Observaba con fascinación cómo María Fernanda interactuaba con los otros pasajeros, compartiendo historias y bocadillos. Una señora mayor les ofreció tortillas recién hechas, y un estudiante universitario les prestó su almohada de viaje cuando notó que María Fernanda cabeceaba de sueño. «¿Cómo lo haces?», preguntó Emiliano mientras ella terminaba de charlar con una familia que viajaba a San Cristóbal. «¿Hacer qué?». «Conectar con las personas tan fácilmente. Hacer que confíen en ti». María Fernanda reflexionó un momento antes de responder. «No es algo que haga conscientemente, simplemente veo a las personas, no sus títulos, no su ropa, no su cuenta bancaria, solo personas». Emiliano sintió que esas palabras le golpeaban el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que él había visto realmente a alguien? El paisaje fuera de la ventana fue cambiando gradualmente. El gris de la ciudad dio paso al verde intenso de las montañas de Chiapas. María Fernanda se había quedado dormida, su cabeza recostada suavemente sobre el hombro de Emiliano. Él permaneció inmóvil, temiendo romper ese momento de intimidad inesperada. Cuando llegaron a la comunidad, fueron recibidos por un grupo de mujeres vestidas con huipiles coloridos. Doña Lupita, la líder del grupo de artesanas, los abrazó como si fueran familia. «¡Marinita!», exclamó la anciana, usando el apodo cariñoso que le había puesto a María Fernanda. «Y el señor empresario vino en autobús. Miren nada más». El taller estaba instalado en una construcción sencilla pero luminosa. Las paredes estaban decoradas con textiles tradicionales, y en las mesas de trabajo las mujeres bordaban mientras cantaban suavemente en tzeltal. «Aquí es donde la magia sucede», explicó María Fernanda con orgullo. «Cada pieza que crean es única, tejida con historias de su pueblo». Emiliano observaba todo con nuevos ojos. Las máquinas de coser no eran las más modernas. Las sillas eran básicas y el piso era de cemento pulido. Pero había algo en ese lugar que sus oficinas de lujo nunca tendrían: vida real, historias verdaderas, conexiones auténticas. Durante el almuerzo comunitario, sentados en el patio bajo un árbol de aguacate, doña Lupita se acercó a Emiliano con una taza de café de olla. «¿Sabe por qué le decimos Marinita?», preguntó la anciana con una sonrisa cómplice. «Porque es como el mar, profunda, fuerte y con el poder de cambiar todo lo que toca». Emiliano miró hacia donde María Fernanda enseñaba a unas niñas a hacer pulseras con hilos reciclados. «Sí», respondió suavemente, «lo he notado».
El regreso a la Ciudad de México fue diferente. En el autobús nocturno, mientras la mayoría de los pasajeros dormía, Emiliano y María Fernanda compartían susurros y risas contenidas, como dos adolescentes en una excursión escolar. ¿Qué es lo más difícil de ser Emiliano de la Vega?, preguntó ella, envuelta en una manta que les había regalado una de las artesanas. Emiliano guardó silencio un momento, mirando las luces de los pueblos que pasaban por la ventana. La soledad, respondió finalmente. Estar rodeado de gente todo el tiempo, pero sentir que nadie ve realmente quién eres. Todos ven al empresario, al heredero, al hombre de las revistas de negocios. Yo te veo, interrumpió María Fernanda suavemente. Veo al hombre que se subió a un autobús por 6 horas solo para entender mejor a las artesanas, al que comió tortillas sentado en el suelo y jugó con los niños de la comunidad, al que se detuvo, sonrojándose en la penumbra del autobús. ¿Al que qué?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Al que está aprendiendo a ver el mundo con otros ojos, completó ella, mirando hacia la ventana para ocultar su nerviosismo. El silencio que siguió estaba lleno de palabras no dichas. Emiliano sentía su corazón latir con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. María Fernanda jugaba distraídamente con el borde de la manta, consciente de cada centímetro que los separaba en los asientos del autobús. ¿Y tú?, preguntó él después de un momento. ¿Qué es lo más difícil de ser María Fernanda López? Ella sonrió con melancolía. Mantener la fe. Creer que los sueños son posibles cuando todo parece indicar lo contrario. Mi abuela siempre dice que la esperanza es como una plantita. Hay que regarla todos los días, aunque no veamos resultados inmediatos. Tu abuela es una mujer sabia. Lo es. Deberías conocerla algún día. Quiero decir, si te interesa, no es que... Me encantaría, respondió él con una sonrisa que María Fernanda no pudo ver en la oscuridad, pero que pudo sentir en su voz. El autobús pasó por un bache, haciendo que María Fernanda se inclinara involuntariamente hacia Emiliano. Sus manos se rozaron por un instante y ninguno de los dos se apartó. «¿Sabes?», dijo él después de un momento, «antes de conocerte, pensaba que la fundación era solo una estrategia de imagen corporativa. Ahora entiendo que puede ser mucho más». «¿Y qué puede ser?» «Una forma de hacer que los sueños de otros sean posibles, como tu proyecto Mariposas, como los ojos de esas niñas cuando aprenden a tejer, como... ¿Cómo qué?», preguntó ella conteniendo la respiración. «Como la manera en que has transformado mi mundo sin siquiera proponértelo». En ese momento, el conductor anunció que estaban entrando a la Ciudad de México. La magia del viaje nocturno estaba llegando a su fin, pero algo nuevo había comenzado a florecer entre ellos, tan delicado y prometedor como los primeros rayos del amanecer que comenzaban a asomar en el horizonte. En las semanas siguientes, la rutina en la Torre Reforma adquirió nuevos matices. Los encuentros casuales en el elevador se volvieron más frecuentes. Las reuniones de trabajo se extendían con conversaciones sobre libros favoritos y recuerdos de infancia. Las tazas de café compartidas en la pequeña terraza del piso 38 se multiplicaron. Una mañana, Sofía encontró a Emiliano tarareando mientras revisaba documentos en su oficina. «La junta directiva quiere hacer un evento de gala», anunció ella, conteniendo una sonrisa al ver su buen humor, «para presentar oficialmente los nuevos proyectos de la fundación». «¿Un evento de gala?», Emiliano frunció el ceño. «No creo que sea el estilo de María Fernanda», completó Sofía. «Lo sé, pero es necesario. Los inversionistas quieren ver resultados, y un evento así podría atraer más apoyo para los proyectos». Esa tarde, mientras compartían un café en la terraza, Emiliano le explicó la situación a María Fernanda. «¿Una gala en el Hotel Presidente Intercontinental?», ella mordió su labio con preocupación. «No sé, Emiliano, eso suena muy elegante». «Tú eres elegante», respondió él sin pensar, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. María Fernanda rió suavemente. «Mi vestido más formal es el azul que usé en la entrevista. Podríamos...» Emiliano se aclaró la garganta.
Podríamos ir de compras, como parte de la preparación del evento, claro. ¿El gran Emiliano de la Vega quiere ir de compras conmigo?, bromeó ella, aunque sus mejillas se tiñeron de rosa. Quiero hacer muchas cosas contigo, murmuró él, tan bajo que casi parecía estar hablando consigo mismo. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. El viento de la tarde jugaba con el cabello de María Fernanda, y Emiliano tuvo que contener el impulso de apartarle un mechón del rostro. Mi abuela preguntó si te gustaría venir a cenar el domingo, dijo ella repentinamente, como si necesitara romper la tensión del momento. Hace los mejores chiles en nogada de la ciudad. ¿Tu abuela cocina chiles en nogada en abril? Dice que las ocasiones especiales no necesitan calendario. Los ojos de ambos se encontraron, y esta vez ninguno apartó la mirada. Me encantaría, respondió él. En ese momento, el teléfono de Emiliano sonó. Era Renata Gallardo, una de las socialites más influyentes de la ciudad y miembro de la junta directiva. Emiliano, querido, su voz artificial llenó el aire. Acabo de enterarme del evento de gala. Por supuesto, me encargaré de la lista de invitados. No podemos permitir que la fundación se llene de... Bueno, ya sabes. Emiliano miró a María Fernanda, que fingía no escuchar mientras revolvía su café. La lista de invitados ya está decidida, Renata, respondió con firmeza. Y será un reflejo real de nuestro trabajo, no un desfile de social. Cuando colgó, notó que María Fernanda lo miraba con una mezcla de sorpresa y algo más profundo. ¿Qué?, preguntó él. Nada, sonrió ella. Solo que a veces me pregunto si eres consciente de lo mucho que has cambiado. ¿Y eso es bueno? Es hermoso, respondió ella con simplicidad, y el corazón de Emiliano dio un vuelco en su pecho. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. En aquella terraza, entre tazas de café y silencios compartidos, dos almas continuaban su danza de acercamiento, tan delicada como inevitable. El domingo llegó con el aroma de especias y flores de temporada flotando en el pequeño apartamento de Iztapalapa. Doña Guadalupe se había levantado al amanecer para preparar los chiles en nogada, mientras María Fernanda limpiaba nerviosamente cada rincón de la casa por tercera vez. «Mija, si sigues puliendo esa mesa, vas a hacer un hoyo», bromeó la abuela, mientras decoraba los chiles con granos de granada. «El muchacho viene a conocernos, no a inspeccionar los muebles». «No es cualquier muchacho, abuela», respondió María Fernanda, ajustando por enésima vez el mantel bordado. «Es mi jefe, es el hombre que te mira como tu abuelo me miraba a mí», interrumpió doña Guadalupe con una sonrisa sabia. «Y eso, mi niña, vale más que todos sus millones». El timbre sonó exactamente a las 7 de la noche. Emiliano estaba en la puerta, sin su habitual traje de diseñador, vistiendo una guayabera blanca y sosteniendo un ramo de dalias rosas y un pastel de la mejor repostería de la ciudad. «Buenas noches», saludó, claramente nervioso. «Señora Guadalupe, es un honor conocerla. María Fernanda habla mucho de usted». «Y ella habla mucho de ti, mijito», respondió la anciana, ignorando el codazo disimulado de su nieta. «Pero pasa, la comida se enfría». La pequeña sala comedor estaba iluminada con velas aromáticas. En las paredes, fotografías familiares contaban historias de varias generaciones. Emiliano se detuvo frente a una, donde una María Fernanda adolescente sonreía junto a sus padres. «Fue el último cumpleaños que pasamos juntos», explicó ella suavemente. «Antes del accidente». Emiliano tomó su mano instintivamente y ella no la retiró. La cena transcurrió entre historias y risas. Doña Guadalupe resultó ser una narradora extraordinaria, compartiendo anécdotas de cuando María Fernanda era pequeña y soñaba con cambiar el mundo. «¿Sabías que a los 8 años organizó una venta de limonada para comprar útiles escolares para los niños del vecindario?», contaba la anciana.
Claro, terminamos gastando más en limones que lo que recaudamos, pero ella no se dio por vencida. Al día siguiente estaba planeando una venta de galletas. Algunas cosas nunca cambian, sonrió Emiliano, mirando a María Fernanda con ternura. Sigue siendo igual de persistente con sus proyectos sociales. Y tú sigues siendo el único que realmente los ve, respondió ella en voz baja. Doña Guadalupe observaba el intercambio con ojos brillantes. Después del postre, insistió en mostrarle a Emiliano el pequeño jardín en la azotea, su orgullo personal. ¿Ves esas rosas?, señaló la anciana mientras María Fernanda recogía la mesa abajo. Las planté el día que mi nieta llegó a vivir conmigo. Estaban marchitas, nadie creía que sobrevivirían, pero con amor y paciencia florecieron más hermosas que nunca. Como ella, murmuró Emiliano. Exacto, mijito, sonrió doña Guadalupe, tomando su mano entre las suyas arrugadas. Y como el amor que está creciendo entre ustedes. A veces, las mejores flores nacen en los jardines más sencillos. Cuando María Fernanda subió a buscarlos, encontró a Emiliano ayudando a su abuela a podar las plantas, mientras ella le enseñaba los nombres de cada flor en náhuatl. ¿Interrumpo?, preguntó con una sonrisa. Para nada, mija, respondió doña Guadalupe. Solo le estaba enseñando a tu muchacho que las cosas más valiosas de la vida no se compran con dinero. Abuela. ¿Mo qué? Solo digo la verdad. Y ahora, si me disculpan, estas rodillas ya no son las de antes. Los dejo un momento con las estrellas. En la azotea, bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México, Emiliano y María Fernanda se quedaron en silencio, sus manos casi tocándose sobre la baranda. Tu abuela es increíble, dijo él finalmente. Lo es, sonrió ella, y parece que le agradas. ¿Y a ti?, preguntó él, girándose para mirarla. ¿Te agrado? La pregunta flotó en el aire como las mariposas que tanto le gustaba bordar a María Fernanda en sus diseños. Ella lo miró a los ojos, encontrando en ellos todo lo que necesitaba saber. El Hotel Presidente Intercontinental resplandecía con luces y glamour la noche del evento. María Fernanda se miraba en el espejo del tocador, apenas reconociéndose en el elegante vestido verde esmeralda que Emiliano había insistido en regalarle. «Estás hermosa», dijo Sofía entrando al tocador. «Y las artesanas están listas para la presentación. Doña Lupita está nerviosa, pero mantiene la compostura mejor que todas nosotras». En el salón principal, la élite de la Ciudad de México se mezclaba con las artesanas de Chiapas, creando un contraste fascinante de mundos. Emiliano, impecable en su smoking, no podía dejar de mirar hacia la entrada esperando. «Querido, ¿es cierto que trajiste a esas artesanas a presentar sus trabajos?», preguntó Renata Gallardo, acercándose con una copa de champán. «Es tan pintoresco, aunque no sé si nuestros inversionistas apreciarán tanta autenticidad». Antes de que Emiliano pudiera responder, María Fernanda entró al salón. El vestido verde realzaba su belleza natural, pero era su sonrisa radiante lo que iluminaba la habitación. Doña Lupita y las otras artesanas la seguían, vestidas con sus mejores huipiles tradicionales. «Les presento a la verdadera alma de Fundación Esperanza Viva», anunció Emiliano, tomando el micrófono. «María Fernanda López y nuestras maestras artesanas de Chiapas». El discurso de María Fernanda fue simple pero poderoso. Habló de dignidad, de preservar tradiciones, de construir puentes entre mundos diferentes. Las artesanas presentaron sus creaciones, explicando cada diseño, cada símbolo tejido en las telas. «¿Sabes por qué elegimos el nombre Mariposas para el proyecto?», preguntó María Fernanda al público. «Porque las mariposas son símbolos de transformación, y eso es lo que buscamos, transformar vidas, preservando la belleza de nuestras tradiciones». Los inversionistas, inicialmente escépticos, comenzaron a mostrar genuino interés. Varios se acercaron a las artesanas, fascinados por las historias detrás de cada pieza. «Esto es ridículo», murmuró Renata lo suficientemente alto para que María Fernanda la escuchara. «Emiliano,
¿Realmente vas a permitir que tu fundación se convierta en un mercado de artesanías? El salón quedó en silencio. Todos los ojos se dirigieron a Emiliano, esperando su respuesta. María Fernanda contuvo la respiración, recordando todas las veces que el mundo corporativo había menospreciado sus sueños. Emiliano miró a Renata, luego a María Fernanda, y finalmente a las artesanas que observaban la escena con dignidad tranquila. En ese momento supo exactamente qué debía hacer. «Tienes razón, Renata», dijo con voz clara. «Esto no es solo un mercado de artesanías, es mucho más. Es la prueba de que el verdadero lujo no está en las marcas o los precios, sino en la autenticidad y el corazón que se pone en cada creación». Se acercó a María Fernanda y tomó su mano frente a todos. «Y si alguien no puede ver la belleza en esto, quizás necesita aprender a mirar con otros ojos, como yo aprendí gracias a una mujer extraordinaria que se desmayó un día en las escaleras de mi edificio». Doña Lupita, que había estado observando todo, se adelantó y comenzó a cantar suavemente una antigua canción en tzeltal. Las otras artesanas se unieron, sus voces elevándose en armonía. María Fernanda miró a Emiliano con ojos brillantes de emoción. Él le devolvió la mirada, y en ese momento, frente a todos, el mundo corporativo y el mundo de las tradiciones se fundieron en uno solo, unidos por el poder transformador del amor y el respeto mutuo. La mañana después de la gala, María Fernanda llegó temprano a la oficina. Sobre su escritorio encontró una pequeña agenda verde idéntica a la que había perdido meses atrás. Dentro, en la primera página, había una nota escrita con la elegante caligrafía de Emiliano. «A veces, los sueños más hermosos comienzan con una caída. Gracias por enseñarme a ver el mundo con otros ojos». Adjunta a la nota había una fotografía, ella, dormida en el autobús a Chiapas, con la cabeza apoyada suavemente en el hombro de Emiliano. No sabía que él había capturado ese momento. «Buenos días». La voz de Emiliano la sorprendió desde la puerta. «Lista para la reunión de esta mañana». «¿Qué reunión?», preguntó ella, aún sosteniendo la fotografía. «Con los inversionistas. Después de anoche, quieren expandir el proyecto Mariposas a otras comunidades. Oaxaca, Yucatán. Están fascinados con la idea de preservar tradiciones a través de la moda sustentable». María Fernanda se quedó sin palabras. Todo, por lo que había soñado, todo lo que había anotado en su vieja agenda verde, estaba comenzando a hacerse realidad. «Pero antes de la reunión», continuó Emiliano acercándose, «hay algo que quiero mostrarte». La llevó hasta la terraza del piso 38, donde solían compartir café. Pero esta vez era diferente. En las jardineras que bordeaban el espacio, decenas de flores de cempasúchil, las favoritas de su abuela, creaban un camino dorado. «Tu abuela me enseñó a plantarlas», explicó él tomando sus manos. «Dijo que son flores que guían el camino del corazón». «Emiliano, cuando te desmayaste en esas escaleras», continuó él, «pensé que era solo otro incidente que debía manejar. No sabía que estaba presenciando el momento exacto en que mi vida cambiaría para siempre». Se acercó más a ella, y el viento de la mañana jugaba con el cabello de ambos, llevando el aroma de las flores. «Has transformado no solo la fundación, sino mi forma de ver el mundo. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otros». María Fernanda sintió que su corazón latía con fuerza. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, pero ella solo podía ver los ojos de Emiliano, llenos de una emoción que reflejaba la suya propia. «Y ahora», continuó él, «quiero pedirte algo. No como tu jefe, no como el empresario, sino como el hombre que se enamoró de tu forma de ver el mundo». Del bolsillo de su saco sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo artesanal, tejido en plata por las mujeres de Chiapas, con pequeñas mariposas grabadas en el diseño. «¿Me permitirías compartir tus sueños, no solo en la fundación, sino en la vida?» Las lágrimas brillaban en los ojos de María Fernanda,
mientras asentía, incapaz de formar palabras. Y allí, en la terraza donde habían compartido tantas conversaciones, donde sus mundos tan diferentes habían comenzado a entrelazarse, sellaron su amor con un beso que sabía a promesas y a flores de cempasúchil. Un año después, la Torre Reforma lucía diferente. El piso 38 se había transformado en un espacio vivo donde artesanas de todo México venían a compartir sus conocimientos. Las paredes, antes frías y corporativas, ahora exhibían tapices tradicionales y fotografías de comunidades sonrientes. En la oficina que una vez fue territorio exclusivo de juntas ejecutivas, doña Guadalupe enseñaba a un grupo de jóvenes empresarias el arte del bordado tradicional. Entre sus alumnas estaba Renata Gallardo, quien después de meses de resistencia había descubierto en las tradiciones indígenas una belleza que nunca imaginó. «El secreto está en el amor que pones en cada puntada», explicaba la anciana, mientras sus manos arrugadas guiaban las manos perfectamente manicuradas de sus estudiantes. En el jardín de la azotea, ahora convertido en un verdadero huerto urbano, María Fernanda y Emiliano compartían un momento tranquilo antes de su próximo viaje a Oaxaca, donde inaugurarían la tercera sede del proyecto Mariposas. «¿Recuerdas el día que nos conocimos?», preguntó ella, jugando con el anillo artesanal en su dedo. «¿Cómo olvidarlo?», sonrió él. «La mejor caída de mi vida». «La mía también», respondió ella, sacando de su bolso una agenda verde gastada. «Mira lo que encontré mientras empacaba». Era su agenda original, la que había perdido aquel día en las escaleras. Juntos la abrieron y leyeron los sueños escritos en sus páginas, ahora convertidos en realidad. «Hay algo que nunca te conté», dijo Emiliano, abrazándola por la espalda mientras miraban el atardecer sobre la ciudad. «El día que te desmayaste, yo estaba en una videollamada decidiendo vender la fundación. Pensaba que era solo un gasto innecesario, una obligación corporativa sin sentido. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Ver a una mujer que, incluso en su momento más vulnerable, mantenía su dignidad y sus sueños intactos. Me hiciste preguntarme qué tipo de hombre quería ser, uno que solo acumula riqueza, o uno que ayuda a otros a construir sus sueños». María Fernanda se giró para mirarlo, sus ojos brillantes con lágrimas de felicidad. «¿Y estás feliz con tu elección?» «Cada día», respondió él besando su frente. «Cada vez que veo a una artesana vender su primera pieza, cada vez que una comunidad recupera su orgullo ancestral, cada vez que despierto a tu lado». En ese momento, la puerta de la azotea se abrió. Era Sofía, con una sonrisa emocionada. «Los están esperando abajo», anunció. «Las artesanas quieren mostrarles algo antes del viaje». En el lobby, donde todo había comenzado, un grupo de mujeres de diferentes comunidades los esperaba. En sus manos sostenían un huipil extraordinario, tejido con hilos de todos los colores imaginables. «Cada comunidad añadió un poco de su tradición», explicó doña Lupita, «para recordarles que el amor, como los buenos tejidos, se fortalece cuando une diferentes hilos en un mismo diseño». María Fernanda y Emiliano contemplaron la prenda, reconociendo en cada patrón las historias que habían compartido, los sueños que habían construido juntos. «Es perfecto», susurró ella. «Como todo lo que el destino teje», respondió él, recordando las palabras de doña Guadalupe. Y allí, en el mismo lugar donde una caída había unido sus caminos, rodeados de las personas que habían hecho posible su historia de amor, comprendieron que a veces los mejores finales son en realidad hermosos comienzos. Porque el amor verdadero, como las mariposas que dieron nombre a su proyecto, tiene el poder de transformar no solo a quienes lo viven, sino a todos los que los rodean.